una meditación que fue dedicada por Luria, con la cual él recibía esos mensajes celestiales de altas esferas. Y esta meditación, si la hacemos, la practicamos, la realizamos diariamente, vamos a tener la virtud de ser canales para toda esa espiritualidad que nos quiere hablar, nos quiere decir cosas, nos quiere indicar, porque desde ahí arriba se ve mejor el panorama. Y esa meditación se llama Tikkun HaNefesh. ¿Han oído hablar? ¿De Tikkun HaNefesh? Sí, la hemos escuchado. Ajá, ¿y la han practicado o solamente escuchado? Por lo menos personalmente la he practicado en un libro de los Ver, del Centro de Kabbalah. Sí. Sí, el libro de Lana Bejoa tiene al final El Tikkun HaNefesh. Es una de las letras y unas palabras que dicen, pues, sí. Si el ojo derecho, si bien eso. Muy bien, muy bien. Entonces ahora lo vamos a explicar un poquito más detallado para que ustedes lo puedan hacer, y eso les va a limpiar el canal, ¿sí? En esencia, la Kabbalah que se manejaba antes de Luria era una Kabbalah especulativa. ¿Qué quiere decir especulativa? No era una Kabbalah práctica. Por ejemplo, sabemos que estaban las meditaciones que nos enseñaron los maestros de seguidores de Abraham Abulafia. Era una Kabbalah meditativa. La Kabbalah de lo que nos explica el Zohar, etc., y lo que se manejaba antes del Zohar como Kabbalah, era dos temas importantes. Uno se llamaba Maaseh Bereshit y otro Maaseh Merkabah. Es decir, el tema central de la Kabbalah era cómo y por qué se creó el mundo. Él era concentrarse en esos factores importantes y determinantes que abarcan la voluntad divina, por qué Hashem decidió crear este mundo, primero. Segundo, cómo lo creó. Y en respuesta a esto, el Zohar da la explicación, las 10 sefirot, los mundos de interacción de la energía, todo eso lo explica el Zohar. Y Luria, que vivió como 1300 años después de la época del Zohar, donde si bien Rabbi Shimon Bar Yochai
que vivió en el año 130 aproximadamente. Estamos hablando de unos 70 años después de la destrucción del segundo templo. Vivió Rabbi Shimon Bar Yochai, donde el exilio ya todavía ellos continuaban bajo el dominio de los romanos. Cuando se destruyó el templo estaban los romanos, y después los romanos seguían dominando a toda esa parte de Israel. Además que se habían dispersado, ya ellos no interactuaban en ese pequeño territorio llamado Judea por los romanos, sino que se habían expandido junto a la expansión que sufrió el mismo Imperio Romano. Y así es como dentro del exilio ellos encontraron una manera y una forma de vivir. Se sentían exiliados porque no sentían los beneficios naturales de vivir en donde uno quiere vivir, donde a uno le gusta vivir, en su tierra, en su familia, en sus costumbres. Eso, si bien lo habían perdido, ahora estaban en un lugar diferente, en escenarios diferentes, pero tenían cierta estabilidad. ¿Qué ocurrió? Cuando se destruye el Imperio Romano, en el 500 más o menos, viene nuevas dispersiones. Empiezan a expandirse, ese exilio se empieza a expandir y cada uno empieza a tener opciones diferentes de vida. Algunos más difíciles, otros un poquito más fáciles, etc. Pero lo importante de destacar es que ahora viven la influencia del exilio. El exilio es estar desarraigado de su tierra, hablar otro idioma. Y hablar otro idioma significa otros códigos de comunicación con las personas. Ahora los idiomas son muy parecidos y todos hemos confluido en que vamos a hablar inglés. Pero en aquella época hablar latín, cuando ellos hablaban hebreo y arameo, qué difícil, ¿verdad? Y así pasa con los lugares de exilio. El exilio se fue haciendo más grande, más grande, más grande, y en la medida que se hacía más grande, los asentamientos judíos se movían más, se desplazaban más, porque algunos eran perseguidos, otros vivían en paz, pero de repente venía un gobernante que volvía otra vez a moverlos por ser minoría, y esa minoría desde el punto de vista material estaba indefensa. Y así llegó a la época de Luria, donde él es, junto a los otros cabalistas de su época, Cordovero y academia y alumnos de Cordovero, él es efecto de la expulsión de España. Acuérdense que él nace en 1534 y el exilio de España pasa en 1492, casi un siglo, menos de un siglo, 50 años, 60 años después.
Y eso estaba muy fresco, esa expulsión de España, muy fresca. Entonces, el exilio, la gente empieza a ver al exilio como una enfermedad. En la época de Barrio-Hay, ellos muy bien, lo vieron, se reestructuraron y ahí se quedaron. Y estaban cerca de Israel. Ahora no. Ahora viene exilio tras exilio, movimiento tras movimiento. Se asientan en un lado y viene un gobernante y lo saca. Y así sucesivamente en toda Europa, en diferentes lugares de África, la persecución de la Inquisición en América, y así sucesivamente. Entonces, ya la preocupación de cuál es el origen, cómo se creó el mundo, por qué Hashem creó el mundo, todo eso pasó a un plano secundario. Porque todo eso es cabeza, mente, teoría. Ahora estamos viviendo algo práctico, una realidad práctica que nos desplazan, nos quitan, nos sacan continuamente. Entonces, el judío se preguntaba, ¿hasta cuándo? Ya la pregunta no era Maaseh Bereshit. Sí seguía siendo, pero eso pasó a un segundo plano. Ahora la pregunta era, ¿cómo hacemos para liberarnos de esta calamidad que se ha hecho y se ha constituido en una enfermedad endémica, como una epidemia? Esto viene y nos come y nos amenaza y nos desplaza continuamente. ¿Cómo hacemos? Y de esa respuesta a esa pregunta es que Luria enseña esa otra parte de la Kabbalah que hasta ese momento no se había enseñado, porque lo que se enseñó respondía a la necesidad del momento. Ahora la necesidad del momento es saber qué va a pasar al final de los días. ¿Vamos realmente a liberarnos de estos gobernantes calamitosos, de estos tiranos, de estos autoritarios? ¿Nos vamos a liberar de ellos o vamos a seguir toda la vida deambulando, esperando que nos quiten, que nos saquen, que nos muevan, que nos lleven, etcétera? Esa era la gran pregunta central en los judíos de la época. Y por ello, Luria descubre en el Zohar una nueva teoría. Y esa nueva teoría tiene tres momentos. Una, que se conecta con esa primera parte del Zohar, donde es Maaseh Bereshit, es decir, qué pasó en la creación, cómo fue el proceso de la creación, etc. Uno es Maaseh Bereshit. Entonces, una parte de la teoría es esa. Una segunda parte es ¿dónde se origina el mal? Ese mal que nos tiene, como se dice, a mal traer, nos tiene fuera de lo que nosotros queremos, de nuestro alcance, de nuestra tierra. ¿Dónde se origina ese mal? Y tercero, ¿cómo lo reparamos? La teoría de lo que Luria enseña de la Kabbalah
tiene esos tres momentos. El origen, es decir, la conexión con el creador y la creación, donde se origina el mal, porque él, el creador, es totalmente Gesed, bondadoso, infinito. ¿En qué parte de él está el mal? Y tercero, ¿cómo hacemos? Muy bien, ya tenemos todo esto. Tenemos una realidad. ¿Cómo hacemos para recomponerla? Y entonces, la teoría de Luria son tres partes. Una que se llama Tzimtzum, segunda que se llama Shevirat HaKelim, y tercera, Tikkun. Entonces, Tzimtzum es ¿cómo fue creado este mundo? Él dijo que, ¿en qué espacio? Me dice, Meló Kol Haaretz Kebodó. Él llena todo el espacio, toda la tierra, con su honra. Entonces, ¿en qué movimiento él creó este espacio? Que es él, pero no es él. Como la gota del océano. Pertenece al océano, pero no es el océano. Entonces él lo llamó Tzimtzum. ¿Qué quiere decir Tzimtzum? Que la divinidad, vamos a explicarlo así en palabras extremadamente simples. La divinidad se contrajo y creó un espacio. En ese espacio es donde se desenvuelve este mundo. Se llama Tzimtzum. ¿Sí? Y el Tzimtzum, para que haya Tzimtzum, tiene que haber Geburah. Tiene que haber limitación. Una vez que se creó el Tzimtzum, vino la segunda parte, que es Shevirat HaKelim, que siendo que el elemento central de la creación era la Geburah, era la estructura y la limitación, los protagonistas de esa historia, que eran las Sefirot, en ese estado de Geburah no pudieron soportar toda la luz que el Gesed de Hashem les quiso brindar. No pudieron soportar, sencillamente. Es como si queremos dar una clase universitaria a unos niños, ¿verdad? No lo pueden entender, porque es más grande, es más fuerte, y los niños no están capacitados. De la misma forma, el Gesed de la creación, el Gesed divino, el amor incondicional del Creador, no pudo ser contenido en esas estructuras limitadas. Y eso se llama Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas. La vasija, que es Geburah, no pudo soportar el líquido, que es Gesed, y se rompieron. Tercer paso. Entonces ahora hay que restituirlo. Hay que agarrar pedacito por pedacito y volver a pegarlo. Y eso se llama el Tikkun, que es el tercer paso. Entonces, ya en la explicación que daba Luria en 1570, en esa explicación
él estaba dando una esperanza. Es decir, hubo un pueblo creado por Hashem. Es decir, Hashem bajó a la tierra, Vayere de Hashem al Sinai. Hashem bajó a la montaña del Sinai y entregó la Torá. Creó un espacio para que existiera un pueblo que administrara esa Torá. Eso es la primera parte que se llama Tzimtzum. ¿Qué pasó? Que esa Torá Kedoshá, Torá sagrada, es de altos niveles espirituales. Y las personas somos esclavos de Egipto. Tenemos una mentalidad terrenal donde todo lo vemos múltiple. No vemos el elemento energético que unifica todo. No lo vemos, no lo percibimos, nos cuesta verlo, porque es como se dice, ver para creer. Lo que perciben mis sentidos, eso es lo que yo hago. Por lo tanto, ocurrió Shevirat HaKelim. Ocurrió que Israel hizo idolatría, sirvió a otros poderes, dijo, no es Hashem Echad Ushmo Echad, Hashem es único y su nombre es único, no. Él es único, pero hay otros poderes que también tienen significado. Y allí ocurrió lo que se llama Shevirat HaKelim. El amor divino no pudo expresarse en su mayor expresión porque había una mentalidad servil, como en Egipto, de servir a otro, ¿sí? A otro ser humano, o a la naturaleza, o al dinero, o a las emociones, o a los apegos, etc. Servil e idolátrica. Todo no es uno. Hay divisiones de las cosas, hay multiplicidad de las cosas. Y entonces, después, esa es la segunda parte que él propuso, y la tercera dice, señores, les tengo una excelente noticia. Hay solución a esto. Y esa solución se llama Tikkun. ¿Y en qué consiste? Muy simple. En hacer que esa presencia divina que originalmente nos quiso ofrecer su amor, su bondad, su naturaleza, y que no tuvimos los elementos para soportarla, tenemos ahora, nosotros podemos ahora hacer que ella se reivindique nuevamente. Y por eso él insistía en ese esquema del árbol de la vida. Él decía Leyahed Shem, para unificar el nombre, Yod Ke Vav Ke, Beyehudá Shelim Beshem Kol Israel, en una unión firme, la unión entre Tiferet y Malhut, la unión entre masculino de la creación, que es el Shamayim, y lo femenino de la creación, que es Eretz, la unión entre Kudsha Berihu, el santo bendito él, que es Tiferet,
y la Shejinah, que es Malhut. Cuando logremos esa boda, ese matrimonio, esa unión, que lo sabemos por experiencia humana, qué difícil es realmente mantener el respeto, la comprensión, la tolerancia frente a alguien que piensa diferente de ti. Y qué más antagónico que la contraparte masculina o femenina. Piensa, el hombre y la mujer piensan totalmente diferente. La tierra y el cielo tienen objetivos totalmente diferentes, pero tienen que encontrarse. Tienen que hacer el matrimonio, tienen que casarse para lograr eso. ¿Y cómo? Y nosotros, y aquí estriba una gran diferencia en la teoría de Luria y el Zohar. Según el Zohar, hay un despertar de abajo que afecta arriba, pero más que eso no nos decía el Zohar. Luria explicó detalladamente, paso a paso, minuciosamente, step por step, 1, 2, 3, 4, 5, qué es lo que hay que hacer para generar el despertar de abajo y que ese despertar de abajo afecte arriba. Entonces, nosotros dejamos de ser sencillos asistentes a la obra, ¿sí? Y pasamos a formar parte del elenco que la protagoniza. Nosotros, a través de nuestros actos, somos los que atraemos o alejamos a la Shejinah, a ese matrimonio místico celestial. Somos nosotros con nuestras acciones. Y además, desde el punto de vista de la conducta del ser humano, del bien y del mal, nos portamos bien, seguro que vamos a permitir esa atracción. Nos portamos mal, entonces vamos a alejar eso. Pero además de eso, Luria nos dio unos códigos. ¿Qué son los códigos? Muy simple. Si yo vivo en un piso 4 en mi casa y tengo un tablero con diferentes números, cuando aprieto el 4, el ascensor me lleva al 4. Ese es un código que yo le estoy dando. El ascensor no sabe de números. El ascensor lo que tiene son circuitos. Cuando yo activo ese circuito, él me va a dejar en el piso 4. Si toco el penthouse, me lleva al penthouse. ¿Sí? Entonces, además, Luria, ¿sí?, además de darnos ese papel de actores principales de la obra y decirnos, mira, con tu conducta estás acercando o atrayendo, también nos dio códigos que, si los activamos, vamos a llegar a esa finalidad. Es decir, aprieto el 4, me va a dejar en el 4, porque el circuito, ella estudió los circuitos espirituales
y ya sabe cómo llegar ahí. Y nos inundó, Luria nos inundó de códigos. Todos los libros que conocemos de él, que se llaman Shemona Shearim, los 8 portales, todos esos libros o esos manuscritos que son libros gordos, no son libros de 1 o 2 páginas o 3 páginas, son libros de 200, de 300, de 400 páginas que nos hablan de cómo son esos circuitos y cómo hay que hacer para activarlos, cómo formalmente, desde la perspectiva humana, podemos activar esos códigos. Él a esos códigos lo llamó Yehudim. Yehud quiere decir unificar, establecer una condición única, ¿sí? Lo llamó Yehudim, y también explicó muchos formatos de cómo hacer las cosas. Entonces, esto trajo una consecuencia histórica. Empezaron a aparecer en el ambiente una conciencia de Mashiach. La conciencia de Mashiach ya venía de antes, por supuesto. Sabemos la época de Bar Kokhba, la época, en las épocas anteriores, muchos que se proclamaron como salvadores. Mashiach es un canal para permitir que la humanidad ascienda de plano. Eso es un Mashiach. Y entonces en esa época donde él empieza a hablar del Tikkun, ¿sí? de cómo, mira, aquí está el tablero, aquí están los circuitos, hay que hacer esto y esto. Entonces todo el mundo dijo, qué bueno, ahora ya sabemos cómo hacerlo, vamos a hacerlo. Y empezaron, es decir, esta Kabbalah que explicó Luria, esta parte de la Kabbalah que explicó Luria, se identifica mucho con esa vocación y ese deseo que ya venía de antes y ya estaba antes, de que el Mesías llegara. Porque no solamente significaba un progreso, sino la liberación de esos poderes autoritarios que subyugan a la humanidad. Entonces, mire, aquí tenemos las soluciones. Sencillamente vamos a activarla. Entonces se creó esa conciencia. Y a partir de allí aparecieron movimientos cabalísticos guiados por figuras no auténticas que se adjudicaban el sentido y el valor de ser Mashiach. Tenemos el caso de Shabbetai Tzvi, que él aparece en Turquía. Estamos hablando del 1660, casi 100 años después de la muerte de Luria.
100 años después que él inoculó esa semilla. Y lamentablemente la experiencia con Shabbatai Tzvi no fue buena, porque además de que él era Mashiach Sheker, no era auténtico, sino que obedeció a un llamado egoísta interno. Él se autoproclamó en ese liderazgo. Trajo consecuencias muy graves para el judaísmo. ¿Por qué? Primero, se despertó una notable y una gran ilusión. Señores, hemos llegado al llegadero. Aquí es. Ya este es el personaje. Vamos a seguirlo. Lamentable fue que aún él, siendo presionado por los turcos, él se convirtió al Islam. Y aún convertido al Islam, mucha gente que desde otras partes de Europa se vinieron a Estambul, a Turquía, y como habían escuchado eso, que él era el Mashiach, etc., a pesar de que él se convirtió, todavía lo seguían. Decían, no puede ser, que este es, y estaban enceguecidos, vendieron sus casas, sus bienes, se trajeron a toda la familia, etc., ante el llamado de ese personaje. Y eso trajo como consecuencia una debacle, ¿sí? Todo se removió a tal punto que la Kabbalah, que fue el motivador de este movimiento, porque Shabbatai Tzvi decía que él venía a hacer el Tikkun, que él se había convertido para rescatar a las chispas de las almas que estaban en la impureza, en las clipot, etc. Él daba, todo tenía una razón cabalística. Por tal razón, dentro y fuera, especialmente dentro del judaísmo, la Kabbalah se desprestigió notable y considerablemente. Entonces la gente no quiso escuchar más. No me hables de Kabbalah, no me digas esto, cero Kabbalah. De hecho, a partir de allí, estamos hablando de 1660, 100 años después, renace la Kabbalah con el Baal Shem Tov, el Hasidut, y renace con condiciones. Ahora no vamos a hablar de eso porque sería, pero es un tema interesante, cómo el Hasidut renueva la Kabbalah y pone condiciones. Ahora la Kabbalah es popular, pertenece a todos, el cielo es de todos, cualquiera puede llegar a la espiritualidad. Lo único que necesita un ascensor para llegar a esa espiritualidad. ¿Y quién es el ascensor? El Rebbe, el Tzaddik, así lo llama, el Tzaddik. Ese es sencillamente, por eso todas las comunidades de Polonia, de Rusia,
tenían su repe, el repe, y nosotros oímos siempre el repe de Lubavitch, el repe de Kalin, el repe de Satmer, muchísimos repes. ¿Por qué? Porque ese personaje era el que los conectaba con el cielo, era el ascensor. Si yo iba como zapatero y me asesoraba con el repe, listo, ya él en sus oraciones me llevaba a mí, a mi alma, a esos niveles elevados. Y condición sine qua non, la alegría. Por eso los hasidim cantan, bailan, toman, se emborrachan, etc. Porque para ellos es fundamental estar alegres, estar contentos, no se pueden conectar con la tristeza. ¿Okay? Entonces, más o menos, este fue el hilo que siguió la Kabbalah desde Bar Yochai hasta nuestros días, y que si no fuera por Luria, realmente de la Kabbalah conoceríamos muy poco, porque él se encargó de, como dije, darnos esos códigos minuciosamente, explicarnos que cuando nosotros en Pesaj, en la Pascua, comemos matzá, el pan ácimo, entonces en ese momento estamos despertando en mundos superiores. Él explicó de los 4 mundos. Estamos despertando en 4 mundos tales y tales energías, que esa noche, por esa virtud cósmica de que el sol y la luna están enfrentados unos al otro, tenemos la oportunidad de lograr ese matrimonio entre sol y luna, y por supuesto, cuando hay matrimonio, hay hijos, hay resultados, hay frutos. Entonces, nosotros comemos matzá acá, pero estamos generando en los mundos celestiales y espirituales, estamos generando una unión entre esos mundos. Y asimismo, todas las claves que Luria nos dio, nos enseñó, etc., son para crear esa unión en los mundos celestiales y los mundos superiores. ¿Qué son mundos superiores? Son mundos que no percibimos con nuestros sentidos físicos, sino que son mundos que tienen su tecnología espiritual, su tecnología invisible, y él nos explicó cómo es esas estructuras de esos sectores, de esas partes invisibles. Ese es el gran mérito de Rabbi Yitzhak Luria, el cual hoy es Yom Petirato, el momento crucial en que se separó de este mundo, pero él, con su luz, él baja, y nosotros que hoy estamos aquí pendientes de esta luminosidad, seguro que nos va a llegar esa profecía, esa iluminación, esa limpieza que nos va a permitir, limpieza de alma, que nos va a permitir canalizar, escuchar, oír, saber cómo hacer, atraídos y orientados y guiados por seres y entidades que viven en espacios espirituales muy altos, muy superiores, que
al conectarse con nosotros desde allá, nos van a decir qué, cómo, cuándo concretar nuestros procesos de vida. Ese es el gran mérito que tenemos en esta noche, que estamos haciendo esta celebración Ilulá. Ilulá quiere decir, es una palabra aramea, significa alegría, porque para el ser humano de nuestra generación que vive en esta sociedad, perder el vehículo es un motivo de llanto, tristeza, de amargura, de estremecimiento, pero cuando uno desde acá tiene la visión de que la realidad es lo invisible, por supuesto, llegar ahí es una gran meta, es un gran avance y por lo tanto motivo de alegría. Ilulá. Hoy es Ilulá de Rabbi Ishaq Luria Ashkenazi. Voy a leer la introducción con este ejercicio. Voy a leer la introducción al Tikkun HaNefesh, ¿sí? Voy a leer la introducción para que sepamos en qué consiste, etc. Hacemos un break y vamos a practicar el Tikkun HaNefesh para que con esa experiencia nos podamos continuar en nuestro proceso de vida, así como cuando uno va a un restaurante y le sirve una comida sabrosa, donde ya dejó de comerla, pero sigue degustando el espíritu de la comida, el sabor de la comida, etc. Entonces, con esta meditación nos vamos a continuar conectados con nuestro querido y nuestro sagrado león, Ari, Rabbi Ishaq Luria Ashkenazi, y para que la practiquemos y a través de ese canal que nos lleguen mensajes de amor, de bien, de bienestar, de plenitud para todas nuestras almas. Si tienen oportunidad en estos días, es bueno visitar la tumba del Ari. En estos días, importante, háganse ese viajecito a Tzfat, que a ustedes les queda muy cerca, ¿verdad? ¿Cómo? 3 horas de viaje. Ah, 3 horas, ¿tanto? En Ramle. Sí, sí. Pero ustedes no están en el... vivimos en el centro. ¿Cómo? Ramle... Nosotras vivimos en el centro y eso es en el norte. Ah, yo creí que Ramle era más norte. No, Ramle está cerca de Tel Aviv, central. Pero yo sé que de Jerusalén a Asfalt son 3 horas exactas, o 3 horas y media, ¿no? Más o menos, en autobús, como le digo, en autobús Sí, es un poco más listo. Más o menos 3 horas es lo que hemos, el recorrido que hemos hecho. Si tienen oportunidad, no tiene que ser esta semana, pero planifiquen ustedes
una visita y hagan la meditación esta que vamos a aprender ahora. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. De repente surge en cualquier momento. Voy Lo a... teníamos planeado para mañana, pero no pudimos. ¿Cómo? Lo teníamos planeado para mañana irnos, Sí. pero se presentaron cosas y no pudimos. Ok. Pero bueno, por lo menos la intención que es importante. Muy bien, entonces dice... Dos cosas. Para hacerlo completo, uno lo puede hacer y dar resultado. Y lo puede hacer más completo. Para hacerlo más completo, es bueno recitar la Petijá de Eliyahu Anabí. ¿Sí? ¿Ustedes conocen la Petijá de Eliyahu Anabí? Sí. Muy bien, que es el texto que antecede al Zohar, en el sentido de que son las palabras que Eliyahu Anabí y Rabbi Shimon Bar Yochai establecían como momento de contacto entre ellos. Entonces es bueno leer antes la Petijá de Eliyahu Anabí, pero eso es optativo. Dice así: Raúl Adam, Raúl Adam Hasid, es bueno para un hombre meritorio. Lejaven ulaarij et asmo, para prepararse a sí mismo. Keiluhu